Este es el primer problema para las tardes de codings, el problema jumps. En este problema nos dicen que nosotros tenemos que llegar a una cierta posición estando parados en el inicio de un plano, y para esto podemos hacer saltos de y más el número de saltos que nos toque, o sea k, o y menos 1. Y nos pide imprimir el mínimo número de pasos para poder llegar al punto X. Nos pasan el número de casos y el objetivo a donde tenemos que llegar. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el primer ejemplo x vale 1 y nosotros estamos parados en 0. Entonces, en el primer salto, si le sumamos 0, si le sumamos 1 a 0, nos da 1, por lo que ya llegamos a x. En el segundo caso, x es 2 y nosotros estamos en 0. En el primer salto le podemos sumar un 1 y estamos ahora en 1. En el segundo, si le sumamos a 1, le sumamos a 2, ahora estamos en 3, pero x vale 2. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ahora saltar hacia atrás, restándole 1 a 3, y para esto nos da 2. Aquí nos explica por qué no se podría, hacer de otra forma, que hay variantes, pero el mínimo número de saltos sería pues 3, como lo dice aquí. En el tercer caso, aquí tenemos para 3, y en el último para 4, por ejemplo, tenemos que empezamos en 0, y en vez de empezar a saltar hacia adelante, saltamos hacia atrás para que en nuestro segundo y tercer salto lleguemos a 4. Entonces, viendo algunos otros problemas, acá por ejemplo, tenemos que en el 6 empezamos igual en 0. Si k, el número de saltos es 1, llegamos a 1, en 2 llegamos a 3, y en el tercer salto podemos llegar a 6. Por lo que aquí, pues automáticamente en este punto ya estamos en donde queremos. En otro ejemplo, por ejemplo en el 7, empezamos en 0, el primer salto va a ser 1, el segundo sería 2, el tercero llegaremos a 3, el tercero llegaremos a 6, y en el cuarto nos pasaríamos llegando a 10. Entonces aquí deberíamos hacer algo para, en vez de llegar a 10, llegar a 7. Ahorita lo vamos a ver. En el cuarto caso podemos ver que pasa algo muy similar en el 7, nos pasamos por poco. Y en el quinto caso podemos ver que nos pasamos solo por 1. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es que en alguno de los saltos o nos falta uno para ir hacia atrás, o uno de estos saltos tuvo que haber sido hacia atrás. Podemos darnos cuenta que si, por ejemplo, aquí en el caso del 7, el primero hubiera sido 1, llegamos aquí, y en el segundo, si en el segundo salto en vez de sumarle 2 hubiéramos restado 1, nos hubiéramos ido hacia 0 en este punto. Entonces, cuando en el tercer salto del 3, se lo hubiéramos sumado, hubiéramos llegado hasta acá, que sería el punto 3. Y por último, en el cuarto salto, si se lo sumamos a 3, llegábamos a 7. Entonces, podemos comprobar que este tuvo que haber sido un menos 1. Pero el número de saltos hubiera sido el mismo, o sea, 4. Aquí hubieran sido 3, aquí hubieran sido 4. En este caso, nos hubiera pasado exactamente lo mismo. De hecho, es uno de los ejemplos que podemos ver en la página, en donde aquí, en vez de que el primer salto sea 1, saltamos hacia atrás, en donde hubiéramos estado de aquí, y en el segundo salto le sumamos 2. Hubiera sido acá el primer salto, en el segundo hubiéramos llegado acá, de menos 1 a 0 a 1, y después en el tercero, si le sumamos 3, hubiéramos llegado al 4. O sea que el número de saltos igual es 3, pero uno de ellos hubiera tenido que ser menos 1. Y por último, en el último ejemplo, que es el 9, podemos darnos cuenta al hacer varias combinaciones que en realidad no vamos a lograr lo mismo que en estos dos, sino más bien que hubiéramos podido aumentar k en 1 más, pero en vez de que le sumáramos 5 en este caso, este tendría que valer menos 1 para saltar de aquí a acá, y así que pudiera valer el 9. Viendo esto en código, podemos ver aquí tenemos el número de casos, la X, la Y y los saltos, con un ciclo while en donde el número de casos se va a ir decrementando en 1. Entonces, aquí nos van a pasar la X y nosotros vamos a inicializar la Y en 0, que es donde vamos a estar parados en el plano. El ciclo for lo inicializamos con los saltos en 1. ¿Por qué? Porque, pues me hizo más sentido en vez de iniciar en 0 y sumarle a Y 0, porque ya estamos ahí. Y hasta que Y sea menor que X, entonces vamos a incrementar los saltos en 1. Y a Y le vamos a ir sumando el número de saltos, como le fuimos haciendo en cada uno de estos ejemplos. Entonces, al hacer esto, cuando pasamos a X, nos vamos a salir del ciclo, y con una simple condicional vamos a ver cuántos saltos eran necesarios. Si Y es igual a X más 1, como en este caso en el 9, vamos a devolver el número de saltos.
¿Por qué el número es altos? Como empezamos con 1, vamos a ir siempre uno más adelante del que necesitamos. Y es por eso que cuando esta condición no se cumple, regresamos el número altos menos 1. Entonces, si lo vemos con los ejemplos que teníamos acá, podemos ver que aquí y es igual a x más 1, que sería 10. Entonces aquí vamos a regresar el número de saltos en el que vamos. Como dije, como empezamos en 1, vamos a ir siempre uno más adelante, por lo que sí, en este caso, serían 5 saltos. En este caso, pues podemos ver que esa condición no se cumple, por lo que regresamos el número de saltos menos 1. En este caso, estaríamos en 4, y pues 4 regresamos 1 y regresamos a 3. En estos otros casos tampoco se cumple, por lo que iríamos en 5 en este, y si le restamos 1 daría el 4, y aquí iríamos en 4, le restamos 1 y daría el 3, para todos los casos. Entonces, si nosotros tomamos el código que tenemos aquí, y lo pasamos acá, perdón, este código ya lo había subido antes, entonces vamos a quitarle solo esto. Ya. Y podemos ver que es aceptado.